Buenas noches a todas, nuevamente bienvenidas a Una Joven Integral. Nos alegra muchísimo que estén hoy aquí otra vez. Bueno, el día de hoy, como estábamos conversando, vamos a dar introducción al nuevo tema que hemos decidido estudiar, que hemos sentido realmente de parte de Dios que debemos estudiarlo, que debemos trabajarlo en nosotras como creyentes, como jóvenes. Y hemos decidido titularlo Manifestando el fruto del Espíritu Santo. Em, y bueno, quería como que hoy compartiéramos un poquito de forma breve a qué nos estamos refiriendo con esto, porque realmente es de suma importancia, ¿cierto? El tema del fruto del Espíritu Santo. Y ya ahora que leamos el pasaje clave que vamos a estar utilizando, que si bien se podrá pensar que es Gálatas 5:23 o los versículos anteriores, pero más bien esta vez el enfoque va a ser un poquito más amplio, por decirlo de alguna forma, porque sabemos que realmente, como hablábamos ahora, el hecho de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas como ese regalo, ese don de Dios también, es un privilegio. Pero hay muchas formas en las que el Espíritu Santo puede estar obrando en nuestras vidas. Sin embargo, este tema de el fruto es algo muy específico y es algo que Dios está esperando de nosotras como creyentes. Entonces, un poco en eso es lo que queríamos pensar el día de hoy. Vamos a ir a Gálatas 5 para iniciar. Como les decía, la idea de hoy es como contextualizar un poquito, dando introducción al tema y también compartirles un poco de lo que hemos estado conversando en la reunión pasada, que no está registrada en las grabaciones, pero pudimos coordinar un poco lo que va a ser la continuación en este semestre y todo lo que esto incluye, los temas que vamos a abordar, los subtemas y demás. Entonces quisiéramos también como compartirles a todas esto para que tengamos ya la claridad. Bueno, Gálatas 5, si alguna lo tiene, le agradecería que me ayudaran leyendo, ya que estoy un poquito mal de mi voz. Gálatas 5, del versículo 16 al versículo 26. Y ya luego volvemos a repetir el versículo clave que ahora les digo cuál es. Gálatas 5, 16 al 26. Si alguna lo tiene, me colabora leyendo, por favor. Oli, yo lo tengo, ¿me escuchan bien? Dice Gálatas 5, del 16 al 23. 26. Dale. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gracias, querida. Bueno, entonces, vemos aquí una verdad bastante profunda y que tal vez lo hemos podido ver en nuestra vida, pero muchas veces como que no, sí, como que no nos fijamos tanto en la realidad que estamos nosotros viviendo. Y es que nos coloca un contraste o un conflicto, podría decirse, y es nuestra carne y el espíritu, ¿cierto? Entonces, sabemos que como seres humanos somos seres tripartitos, estamos formados por espíritu, por alma y por cuerpo. Creo que eso ya todos lo sabemos y está claro, y si no, bueno, se hace la claridad. Em, y en cada una de esas partes, el Señor nos dejó.
ciertos aspectos. El cuerpo es esto que vemos, todo lo que es tangible. Y bueno, también los órganos no los vemos, pero también hacen parte del cuerpo. El alma comprende todo lo que tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestra mente, con sí, toda esa parte interna, en cierto sentido, emociones, voluntad, mente, pensamientos, etc. Y el espíritu hace referencia a esa parte que Dios dejó en nosotros que nos permite relacionarnos con Él. Entonces, como sabemos, y creo que muchas veces lo hemos podido notar, em, puede que hayan personas que no sean creyentes, pero siempre está como esa necesidad de buscar de Dios o de buscar algo superior, de buscar una idea suprema. Y es esa necesidad que surge de nuestro espíritu por estar con Dios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nuestro espíritu debe alinearse al Espíritu Santo, ¿cierto? Y entonces ya no vamos a estar guiadas por nuestra alma, por lo menos por las emociones, por lo que pensamos, por lo que nuestra voluntad o libre albedrío quiere, sino que vamos a estar guiadas por el Espíritu Santo, pues lo que deberíamos como creyentes. Entonces, es más o menos como la idea que aquí el apóstol Pablo está tratando de expresar y que puede que muchas veces resulte un poco complejo, pero que finalmente eso tan profundo que Dios dejó en el ser humano para que nosotros nos pudiéramos conectar con Él, es lo que nos permite tener una relación personal con Dios. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, comienza diciendo el apóstol Pablo que en nosotras hay constantemente una lucha y es nuestra carne, es decir, nuestras pasiones, nuestros deseos, lo que nosotras queremos, luchando contra lo que el Espíritu quiere, contra lo que Dios desea de nosotras, contra lo que su palabra dice, contra lo que ya hemos aprendido, contra lo que el Espíritu Santo nos redarguye y demás. Entonces, día a día, aunque muchas veces no seamos conscientes y sería muy bueno, y tal vez el estudio de todo esto nos va a ayudar a ser un poquito más conscientes, pero sería excelente si como mujeres, hijas de Dios, fuéramos un poquito más conscientes, ¿cierto? De que tenemos esa lucha constante y de que por eso tenemos que todo el tiempo tratar de estar pensando, darle lugar al Espíritu y no a la carne. Pero aún así el apóstol Pablo dice, en el 16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces hay una lucha constante dentro de nosotras y me llama mucho la atención porque él usa dos términos distintos. Cuando habla del espíritu dice andar en el espíritu y cuando habla de la carne dice satisfacer los deseos de la carne. Entonces no es que vamos a andar en la carne o que vamos a satisfacer el espíritu, sino son cosas distintas que se nos piden, por decirlo así, dentro de nosotras en ese mismo conflicto en el que estamos. Denme un segundo, un momentico que se me... Listo, volví. Disculpen la pausa activa. Entonces decía que son como dos aspectos que se nos está pidiendo o que están queriendo dentro de nosotros que demos lugar, ¿cierto? Entonces, en cuanto al espíritu, ¿qué nos manda el Señor? Andar. Es como un camino en el que debemos sencillamente caminar. Y que es la lucha que tenemos constante con la carne, que ella desea que la satisfagamos, básicamente eso. Entonces, primero como que esa claridad de qué es lo que está sucediendo dentro de nosotras, que muchas veces no tenemos conciencia, pero que está sucediendo, y que finalmente es lo que muchas veces nos lleva a que pequemos, a que nos equivoquemos, a que fallemos a Dios. Y si tal vez tenemos mayor conciencia de eso, vamos a guardarnos en santidad y vamos a andar o caminar eh, siguiendo lo que el Espíritu nos manda, ¿cierto? O lo que Dios por medio de su palabra nos ha dejado. Entonces, bueno, ahí nos empiezan a describir diferentes obras que se manifiestan en cuanto a la carne. Y podríamos pensar, no, es que todas esas cosas son terribles. Eso yo nunca lo haría.
adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, cosas que podemos pensar como que no, son súper fuertes, ¿cierto? Pero no, también nos dice pleitos. ¿Cuántas veces no tenemos discusiones así sea con nuestros hermanos, las que tenemos hermanos o hermanas? Celos, ira, contiendas, disensiones, envidia, o sea, cosas que realmente sí están pasando en nosotros muchas veces. Entonces, sí, estamos en esta lucha constante y tal vez ni siquiera nos damos cuenta, pero también son cosas que a nosotras nos están tocando, ¿cierto? Y que si nos examinamos a profundidad y somos sinceras, tal vez muchas de estas cosas las hemos hecho y tal vez muchas otras hemos estado tentadas a hacerlas, no sé. Entonces, es eso. Estamos en esta lucha y en medio de eso, nuestra carne está queriendo que demos lugar a todas estas cosas, pero a la vez el espíritu está pidiendo que andemos en otras cosas. Y es precisamente ese el objetivo que tenemos, entender qué es lo que se pide de nosotras, en qué se supone que yo debo estar andando o qué debo estar manifestando o mostrando. Porque si le estoy dando lugar al espíritu como el espíritu es contra la carne, entonces mi carne va a debilitarse. ¿Queda claro? Entonces en este punto de nuestra vida tenemos que examinar. O le estoy dando lugar a la carne o le estoy dando lugar al espíritu. Pero ellas entre sí están en contra. Entonces a alguna de las dos le estoy dando lugar. Ya cada una se examinará dentro de sí a cuál, ¿cierto? Entonces está claro, las obras de la carne son estas, pero también el Señor nos da la luz y nos da la respuesta de, bueno, cuáles son las obras del Espíritu o qué se espera de nosotros. Entonces dice el versículo 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces son cosas que podemos decir, no es que yo practico todo eso, pero si realmente nos fijamos, y ya luego sé que ahora a medida que vayamos estudiándolas, porque a mí también cuando lo leí, yo dije, no, pues son cosas que uno como que a diario pone en práctica, pero cuando uno entra como más a profundidad en qué comprende cada uno de esos aspectos, em, nos damos cuenta de que no, de que nos falta y de que debemos trabajar en ello. Entonces es más o menos la idea y el objetivo que tenemos con esto. Y me llama la atención para empezar que dice el fruto del espíritu. Y a veces hemos leído erróneamente los frutos del espíritu como si fueran varios, pero no, es uno. Y ese fruto está compuesto por todos estos aspectos que hemos leído. Entonces era el primer punto en el que quisiera que pensáramos. Bueno, perdón, antes de eso les voy a mencionar para que quede la claridad. Vamos a estar utilizando dos versículos claves para todo el estudio y son el versículo 24 y el versículo 25. Gálatas 5, 24 y 25. Se los voy a repetir, ya él lo leyó, pero vamos a repetirlo. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, el apóstol nos está exhortando y contrarrestando con la verdad que ya nosotras como creyentes sabemos. ¿Y cuál es? Que somos de Cristo, ¿cierto? Porque al momento de creer en Él, ya pertenecemos a la familia de Dios, ya somos aceptas ante Él por medio del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol está diciendo, bueno, ya son de Cristo. Pero si son de Cristo, ¿qué debe pasar en nuestra vida? Debemos haber crucificado nuestra carne con las pasiones y deseos que ésta tiene. Entonces ahí nos preguntamos primero, ¿será que mi carne ya está crucificada? ¿O será que sigo dándole lugar para reflexionar? Y luego dice, si vivimos por el Espíritu, que ya al creer en el Señor Jesucristo es una realidad, de que nuestra vida es espiritual, ¿cierto? De que ya hay una realidad, una transformación espiritual que hemos tenido. Entonces dice, andemos también por el Espíritu. Entonces, vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu son cosas que podemos decir distintas entre sí, pero que se complementan, o sea, van de la mano. Si ya vivimos por el Espíritu, es decir, si ya hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, si somos creyentes, si le servimos, si buscamos de Él, si tenemos una relación personal con Él, bueno, lo más lógico es que andemos o que caminemos conforme al Espíritu o conforme a lo que Él dice.
pero puede que muchas veces hayamos tomado esa decisión y querramos seguir andando conforme a nuestra carne. Puede pasar. Entonces, es eso más o menos lo que el apóstol nos está tratando de llevar a pensar, ¿cierto? En esta profundidad o en esto que está sucediendo dentro de nosotros como seres humanos, que ya hemos creído en Cristo, y lo complejo que es, pero también que Dios nos está dando los recursos de cómo hacerlo. Entonces, volviendo, ya haciendo como la claridad y puntualizando en que esos son los dos versículos claves que vamos a usar, enfoquémonos entonces en el fruto del Espíritu. Entonces, nos decía que habla de un fruto, ¿cierto? El fruto del Espíritu. Entonces, primero quisiera que participáramos y me dijeran qué definen o qué concepto tienen ustedes de la palabra fruto. Cualquiera, si sea una palabra o si sea un concepto ya más estructurado o alguna idea que esté relacionada con el término, pero con la palabra fruto. Pues es como el producto de un proceso. Sí. Sí, sí, Victoria. Así es. Bueno, yo tengo acá una definición y precisamente la palabra que usaste es clave y es la palabra producto. Cuando se habla de fruto en general, el concepto básicamente hace referencia a producto de las plantas y de la tierra que tiene utilidad. Entonces es como el primer concepto físico, por decirlo así, o tangible que tenemos, ¿cierto? Un mango que sale de un árbol de mango o no sé, de cualquier árbol. Cada uno tiene un fruto distinto, ¿cierto? Entonces es eso, es un producto de la planta o de la tierra que tiene utilidad. Entonces me llaman la atención dos palabras. Primero, producto y segundo, tiene utilidad. Entonces sabemos ya con este concepto, aunque es muy físico, muy tangible, ya se nos hace una idea de a qué se está refiriendo este fruto, ¿cierto? Y por otra parte dice resultado de un trabajo. Entonces ahí tenemos tres ideas importantes. Primero es un producto, es decir, debe haber un proceso antes de. Segundo, es algo que tiene utilidad, es decir, que sirve para algo. Y tercero, es un resultado de un trabajo, es decir, implica trabajo. Entonces pensaba y transportando todo esto a lo que nos trata de transmitir aquí el Señor, es la idea de que el fruto del Espíritu es básicamente el resultado del trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. Básicamente eso. Es decir, el Espíritu Santo constantemente está trabajando en nosotras, ¿cierto? Puede que cuando fuimos creyentes recién convertidas, éramos como unas bebés espirituales, pero así a medida que va pasando el tiempo vamos creciendo y nos vamos alimentando, nos vamos fortaleciendo, así mismo como un árbol. Y finalmente, ¿qué es lo que se espera? Que demos fruto. Entonces, es esa la idea, ¿cierto? El Espíritu Santo ha estado trabajando en mí, pero ¿será que realmente yo he permitido que haya un resultado útil de eso que el Espíritu Santo está haciendo en mí? ¿O será que no? Porque el Señor siempre está trabajando en nosotros, pero depende ya de nosotras también si le estamos dando lugar al Espíritu o le estamos dando lugar a la carne. Y dependiendo de eso, seremos fortalecidas o debilitadas. Entonces esa es la primera idea. El fruto del Espíritu hace referencia al resultado del trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. O sea, a términos generales, claro está. Entonces otro aspecto que quería en lo que pensáramos, ilustrando nuevamente, o sea, lo más cercano, y el ejemplo el apóstol lo coloca súper bien, y es la idea de una planta, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿en qué podemos pensar? Que somos como una tierra que está constantemente recibiendo o debería estar constantemente recibiendo. Em, la semilla, en este caso, ¿cuál es? Que creo que está la claridad porque en Mateo el Señor Jesucristo nos lo dice claro, y es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, la semilla está sembrada, la palabra de Dios está sembrada en nosotras como creyentes. Em, pero para que ésta dé fruto, se necesita cierto trabajo, como decíamos. O sea, para que el fruto salga, se necesita que haya un trabajo, un proceso, como decía Victoria. Entonces, era eso en lo que primero quería que pensáramos. Debemos ser buena tierra. Si no somos buena tierra, no va a haber fruto. Y en la parábola del sembrador creo que es algo bastante claro. Eh,
Y puede que muchas veces nosotras, aunque ya somos creyentes, estemos viviendo o estemos cerrándonos a lo que el Señor por medio de su palabra nos quiere enseñar. Y entonces finalmente que no estamos dando fruto. Entonces eso, ¿alguien me podría colaborar leyendo Mateo 13:8? Mateo 13:8, por favor. Bueno, Mateo 13:8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Gracias, querida. Bueno, entonces ahí se nos da la ilustración, ¿cierto? Y hay distintas medidas o formas de dar fruto, por decirlo de alguna forma, continuando con esa misma ilustración. Puede que hoy yo solamente esté dando el 30% de lo que podría estar dando. O puede que esté dando el 70% por la gracia de Dios. Entonces, bien, estoy siendo buena tierra por la misericordia del Señor, pero tal vez no estoy dando todo el fruto que debería dar. ¿Y por qué? Pensaba yo. Entonces, vemos que la palabra es esa semilla, pero a la vez también puede ser ese abono que puede estar generando que el fruto salga. Y el fruto no va a salir porque un día nada más se nos dio por echarle abono y ya. Y pasaron meses y salió un fruto espectacular y hermoso. No suele pasar así, sino que se requiere de contacto constante para que el fruto sea mayor. Entonces, si nosotras como creyentes no estamos abriendo nuestro corazón y no estamos en contacto constante con la palabra de Dios, muy difícilmente el fruto que vayamos a estar dando va a ser al 100 por 1. Probablemente sea el 10 o probablemente sea el 20. Cada una sabrá, ¿cierto? Pero era esa la idea que quería que pensáramos. O sea, hay un fruto, ¿cierto? Y la idea es que demos fruto. Pero, ¿qué tanto estoy dando? Eso va a depender em, de cómo estoy relacionándome con Dios y de qué tanto estoy permitiendo que su palabra impacte en mi vida. Y otra cosa que también me llamaba mucho la atención en cuanto a esto es que si vemos el fruto del Espíritu que acá nos está mencionando son cosas visibles. Puede que digamos, no, es que son valores, como dice muchas veces el mundo, son características, son, no sé, cantidad de cosas. Pero realmente es algo que solamente podemos recibir por medio del Espíritu Santo. Es decir, solamente el verdadero creyente va a amar de verdad como Dios ama, como Dios manda que amemos. En el mundo se dice, no, yo te amo, sobre todo en las parejas, yo te amo, yo te amo. Pero realmente, si el amor de Dios no está en mí, ¿cómo yo voy a amar? No se puede, ¿cierto? Entonces, así mismo podemos ver que el fruto es algo que se manifiesta, se evidencia, y por eso es el título que hemos tenido el sentir de colocar, y es manifestando el fruto del Espíritu, porque finalmente es algo que se va a ver. No podemos esconder o inventar el fruto del Espíritu en nosotros. O estamos amando, o estamos en paz, o estamos siendo pacientes, o sencillamente no lo estamos siendo. Entonces, sí es algo bastante importante porque pensaba en esto justamente ya, que solo podemos manifestar ese fruto del Espíritu cuando ya lo tenemos en nosotros, cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotras. Y bueno, las que somos creyentes ya lo tenemos por la gracia de Dios. Pero aparte de eso, em, se va a hacer evidente, se va a hacer evidente y tal vez nosotras creamos que lo estamos haciendo, pero también las personas lo pueden notar, ¿cierto? Y Dios mejor que nadie, que Él conoce nuestro corazón y todo, lo sabe, si realmente estamos dando fruto como deberíamos o realmente no. Entonces, eso era el primer aspecto que quería que mencionáramos. Son tres. El segundo es lo que hablábamos ahora, de la lucha que tenemos. Entonces, hay que tener como también la claridad de que bien, hay un fruto que debemos dar, ¿cierto? Pero también hay un enemigo constante, diario, a toda hora que tenemos, y es nuestra carne, es decir, nosotras mismas.
Entonces, en esa lucha constante que tenemos como creyentes, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿alguien más me podría leer, porfa? Gálatas 5, bueno, ese ya lo leímos, pero quería repetirlo, pero lo puedo leer yo. Alguien que vaya buscando, porfa, Mateo 26:41. Mateo 26:41. Y yo repito nuevamente el que ya él nos hizo el favor de leer, que es Gálatas 5:17. ¿Alguien tiene Mateo? Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Gracias, Victoria. Y leo yo el versículo 17 de Gálatas 5. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ya, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice Mateo, y lo dice el Señor Jesús, y es bastante claro, y creo que si nos ponemos a pensar, todos lo hemos vivido en algún momento. Nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. A mí por lo menos me pasa que ahora que entré a las prácticas y a trabajar y todo esto, me quiero levantar temprano para antes de irme a hacer el devocional, leer la palabra, orar, y es una lucha fuerte uno levantarse porque nuestra carne no quiere. Entonces, desde cosas como tan sencillas de nuestro día a día podemos ver, nuestro espíritu está dispuesto, o sea, nosotras queremos hacerlo. El Espíritu Santo que está en nosotras nos dice, ora, lee la palabra, llénate y demás. Pero nuestra carne está todo el tiempo diciendo, no, qué cansancio, qué sueño, qué pereza. Cuando llegues en la noche lo haces y en la noche llega uno cansado y entonces tampoco lo hace. Entonces me hago entender, o sea, es una lucha que está constante dentro de nosotras. Y es porque somos hijas de Dios y porque tenemos ese enemigo latente en nuestra vida. Entonces nuestra carne se está poniendo a lo que el Espíritu Santo quiere. Pero las decisiones finalmente van a ser siempre nuestras. Sea que le demos lugar a la carne, sea que le demos lugar al espíritu, la decisión va a ser nuestra. ¿A quién le damos lugar? Es decisión mía si me levanto temprano y hago mi devocional, o mejor prefiero dormir 20, media hora más, no sé. Es decisión de cada quien. Y si nos fijamos en cada una de las cosas que estamos haciendo a diario, por muy pequeñas que sean, estamos tomando esas decisiones. Y regularmente son decisiones en donde miramos, estoy dándole lugar a mi carne, estoy dándole lugar a mi espíritu. ¿Voy a hacer lo correcto o voy a hacer lo incorrecto? Y así, en cosas que podemos pensar que son sencillas. ¿Desde qué me pongo? ¿Estoy dándole lugar a mi carne o estoy dándole lugar a mi espíritu? Y así. Entonces, siendo más conscientes de esa lucha constante que está y todo esto, vamos a poder tal vez ser como más acertadas y darle lugar a nuestro espíritu, andar en él para poder manifestar ese fruto, ¿cierto? ¿Y eso cómo se va a lograr? Con las decisiones que estamos tomando a diario. Si decido pasar todo el día preocupada por algo que me está sucediendo o decido confiar en la paz que Dios me da, por ejemplo, que es uno de los aspectos del fruto del Espíritu. O decido amar a mi hermano y en el amor de Dios perdonarle porque me hizo algo malo, o mejor prefiero entrar en pleitos y contiendas y darle lugar a mi carne. Entonces así constantemente vamos a tener esa lucha, pero ya es cuestión de nuestras decisiones en esa voluntad que también el Señor nos ha dejado a nosotros, a qué le vamos a dar lugar, ¿cierto? Claramente el Espíritu Santo va a querer siempre que le demos lugar y también es por beneficio nuestro, totalmente. Entonces, siempre en todas las decisiones pensar en eso, a quién le estoy dando lugar, porque siempre le estamos dando lugar a uno de los dos, o a mí mismo, a mi carne, o al Espíritu Santo, a uno de los dos. Entonces, nuestro espíritu debe fortalecerse de tal forma de que estando fortalecidas en él podamos darle lugar, ¿cierto? Es algo que constantemente se está alimentando. Sea que estoy alimentando mi carne perdiendo el tiempo todo el día en el celular, o sea que estoy alimentando mi carne con cosas más seculares que con cosas espirituales, pero constantemente me estoy alimentando de algo. Entonces ya ahí es preguntarme yo, bueno, ¿de qué me estoy alimentando? Porque finalmente de eso, sea lo que sea,
es de lo que se está fortaleciendo, o sea, mi carne, o sea, mi espíritu. Y Dios nos da la respuesta, o sea, por eso les decía, realmente este tema es bastante práctico y bastante necesario y muchas veces no lo tenemos como tan presente o como algo tan importante, pero realmente el Señor está dejando las respuestas todo el tiempo. Y Él dice, velar y orar para que no entréis en tentación, por ejemplo. Y entonces ahí dice, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si yo no me mantengo velando, si no me mantengo orando, si no me mantengo alimentándome de la palabra, yo no puedo esperar que mi espíritu esté fortalecido, claramente. Entonces, todos los recursos el Señor nos los ha dejado aquí, totalmente, todos. Solamente debemos tomarlos y abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotras y así poder dar fruto. ¿Alguien puede leer, porfa, Efesios 4:30? Efesios 4:30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, cual fuisteis sellados. Lau, te escuchas súper lejos. O sea, te escucha como que estás diciendo algo, pero no se entiende. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ahora sí, dale. Ah, bueno, ok. Dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Gracias. Entonces, como hemos estado viendo, es una mayor conciencia de ese regalo que hemos recibido de tener al Espíritu Santo en nosotros. Y dice acá que el Espíritu Santo fue el sello que se nos dio, ¿cierto? Esa marca, ese sello, esa seguridad de que hemos sido salvos. Y eso solamente llega a nuestra vida, el Espíritu Santo solo llega a nuestra vida cuando creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando creemos, ese sello llega a nuestra vida y nos da esa seguridad. Pero dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es un mandato, no es un consejo. No contristéis. Eso quiere decir, bueno, contristar es entristecer, básicamente, en palabras sencillas, entristecer. Entonces dice, no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que podemos estarlo entristeciendo, ¿cierto? Que podemos estar con nuestros actos, con nuestras decisiones, estarlo entristeciendo. ¿Y cómo vamos a entristecer al Espíritu Santo? Cuando le damos lugar a nuestra carne y no a Él. Entonces, si es algo para evaluarnos. Siempre todos los seres humanos estamos mostrando algo, estamos manifestando algo. Con nuestras decisiones, con nuestros actos, siempre estamos manifestando algo. Y siempre estamos caminando. En algún camino, pero estamos caminando. Entonces, dos preguntas para hoy, para nosotras es, ¿qué camino he elegido andar? Primero. Y segundo, ¿qué estoy manifestando? Porque algo estoy manifestando y en algún camino estoy caminando. Pero ya tengo que evaluarme a mí misma cuál de los dos. O en el camino angosto, como dice la palabra, o en el camino ancho. O estoy manifestando mi carne o estoy manifestando el espíritu. Entonces, era en lo que quería como que reflexionáramos y a forma de introducción para que pensáramos, porque finalmente todo esto que compone el fruto del Espíritu y que vamos a estar viendo de forma detallada en la medida que podamos, finalmente va a hacer que reflexionemos sobre esto. Yo estoy manifestando algo, pero debo pensar realmente es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. O paso en contiendas todo el tiempo, no siento paz, sino que le doy lugar a mi ansiedad y mi preocupación. No soy paciente, sino que no espero en Dios y quiero tomar mis decisiones a la ligera. Y así. Entonces, como creyentes debemos estar mostrando a Cristo. Eso está claro. Pero cuando estamos pensando que tal vez no estamos mostrando nada, es muy probable, muy probable que estemos mostrándonos a nosotras mismas, que estemos mostrando nuestra carne. Entonces, tenemos que meditar en eso, chicas. Reflexionar, preguntarnos mucho a nosotras mismas antes de entrar a este estudio como tan profundo.
en qué estamos manifestando y en qué camino estamos andando. Porque puede que nuestra carne se esté siendo evidente en nuestras vidas, porque no estamos manifestando el espíritu, porque no estamos dándole lugar, porque no estamos andando en él y porque no estamos alimentándonos de lo que deberíamos alimentarnos. Entonces ya teniendo como esa conciencia de que hay una lucha en mí todos los días, a toda hora, desde las decisiones más pequeñas hasta las más grandes, pues se va a evidenciar por medio de toda esa lucha qué camino he elegido andar y qué he elegido mostrar en mis palabras, en mis pensamientos, en mis decisiones, en cómo me he visto, en las actitudes que tomo, si soy grosera o no, si todo el tiempo estoy feliz y en gozo porque reconozco y soy consciente de las bendiciones que Dios me da, o si más bien paso aburrida y triste. No estamos diciendo con esto que obviamente no vamos a tener pues tribulaciones y que nunca vamos a poder estar tristes. Cuando empecemos a hablar más de los temas, eso va a ser algo que va a salir a luz, ¿cierto? Pero en medio de todo eso, ¿será que estamos experimentando paz o será que estamos dejándonos perturbar por las preocupaciones? Entonces, esa es la idea de lo que en este nuevo semestre queremos compartir, queremos meditar, queremos pensar y que el Señor ha puesto en nuestro corazón porque finalmente creemos que realmente debemos estar andando por el Espíritu y en este mundo que está corriendo tanto, que está tan agitado por las cosas que alimentan muchísimo nuestra carne, detenernos un momento y decir, bueno, el Señor Jesucristo está cerca, ¿cierto? Y espero que todas tienen en su casa amén. El Señor Jesucristo está cerca y viene pronto. ¿Será que me va a encontrar andando en el Espíritu y manifestando el fruto del Espíritu Santo? ¿O será que me va a encontrar andando en mi carne y satisfaciéndola? Entonces sí es algo en lo que debemos meditar, porque estamos en un tiempo en donde este fruto del Espíritu, si se hace evidente, vamos a poder ser de testimonio a muchos y vamos a poder permitir que el Espíritu Santo nos use, como Él quiere usarnos, solo que a veces no lo dejamos. Entonces eso era lo que quería compartirles hoy. Eh, ya para cerrar, les quería leer un poco las temáticas que vamos a estar abordando con los subtemas que vamos a abordar y finalizamos orando. Entonces, el tema general, manifestando el fruto del Espíritu Santo, que fue lo que abordamos hoy, a modo de introducción. Espero que haya quedado como la claridad de los conceptos. Igual, ahora al final podemos conversar un poquito más en privado. Y van a haber 9 series que vamos a estar viendo. Primero, el amor. El amor. Es un tema bastante amplio, es un tema bastante profundo, que implica muchas cosas, pero vamos a abordarlo en 3 subtemas. El amor real o verdadero, en donde vamos a estar hablando sobre el origen del amor y las características de este. Ya vamos a, cuando lo estudiemos, entender un poquito más. El amor a Dios, no el amor de Dios, sino el amor a Dios, es decir, de nosotras como sus hijas hacia Él. Y el amor al otro o al prójimo, refiriéndonos tanto a los que no conocemos como a nuestros hermanos en Cristo, nuestra pareja, nuestra familia, en los diferentes contextos en los que podemos manifestar el amor a otros. Listo, ese es el primer tema. Segundo tema, el gozo. En la serie del gozo vamos a ver 2 subtemas. Primero, estar siempre gozosos, que ya abordaremos un poco más sobre esto. Y segundo, practicando la gratitud, que es un aspecto que puede estar incluido en el gozo. Y ya vamos a ver un poquito más a qué nos referimos con esto. Tercera serie, el tema va a ser la paz. En la paz también va a haber 2 subtemas que son la paz en medio de la tormenta, algo de lo que decíamos ahora, y la paz en las decisiones, en lo que estoy haciendo en mi día a día, que estoy experimentando paz, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. El cuarto tema que vamos a estar abordando, la cuarta serie, la paciencia. En este caso lo vamos a abordar en un solo aspecto general y es la importancia de la espera en la vida del creyente. La importancia de la espera en la vida del creyente. Un tema que creo que es bastante relevante, importante precisamente como dice en este tiempo. Quinta serie, la benignidad.
Para de pronto dejar enseguida como la claridad, ya que estamos haciendo la introducción, el concepto de benignidad lo podemos definir de dos formas. Primero, una persona benigna es una persona que no mira por lo suyo propio. Y segundo, la benignidad hace referencia a que es en esencia bueno. Es decir, en esencia, en sí mismo, es nacido bueno. Ya luego se va a ampliar un poquito más a qué nos referimos con esta idea, pero para que quede un poquito la claridad de qué es el concepto, porque sé que de pronto es uno de los que no se conoce tanto esta palabra. Y en este caso también va a ser un solo abordaje que va a ser reflejando un carácter benigno. La sexta serie va a ser la bondad. En el caso de bondad, hace más referencia a inclinarse naturalmente a lo bueno o la cualidad de bueno. Entonces, en el caso de la benignidad es que en esencia es bueno, pero en el caso de la bondad es que se inclina o que sí, está más alineado a lo que es bueno. Ya obviamente aclararemos en su momento cada cosa. Y en este caso también va a ser un solo abordaje y va a ser llamadas a ser de bendición a otros, que es también un aspecto bastante importante en nosotras como creyentes. El séptimo, la séptima serie es la fe. En este caso va a tener 4 abordajes porque la fe es algo bastante amplio, como de pronto lo habrán notado. Y en el primer aspecto va a ser la fe salvadora, en el segundo la fe en medio de las pruebas, tercero la fe y las obras y cuarto la fe que trae esperanza. En cada uno de esos aspectos vamos a poder ver la fe de formas distintas, pero que a la vez se componen como un atributo o algo en sí mismo. En penúltimo lugar tenemos la serie de la mansedumbre. En este caso vamos a abordarlo también en un solo abordaje que va a ser aprendiendo la mansedumbre del maestro, que sabemos que es una característica que el Señor Jesucristo dijo claramente y ya luego veremos al respecto. Y finalizaremos con la serie de la templanza, que van a ser 2 abordajes. Para entender un poquito más la templanza, este concepto hace referencia al dominio propio o al autocontrol, por decirlo así, para que quede más claro. Entonces, considerando eso, el primer abordaje va a ser el dominio propio me acerca a la santidad y el segundo, controlando mi boca, pensamientos y cuerpo. Y básicamente ese es el estudio que vamos a tener en este semestre, chicas. 9 series distintas con temas bastante diferentes entre sí, pero que en todo esto vamos a poder armar precisamente lo que nos dice el apóstol en la palabra, el fruto del Espíritu. Entonces, básicamente eso es lo que quería compartirles. Esperamos que realmente puedan meditar en lo que hoy hemos hablado en esta introducción y que el Señor pues haya tocado y hablado a sus corazones. Ojalá puedan pues seguir acompañándonos, siguiendo este estudio que creo que realmente va a ser de mucha bendición para nuestras vidas y que de forma práctica no solamente vayamos semana a semana estudiándolo por medio de la palabra en la letra que Dios ahí nos deja plasmada, sino también que lo vayamos manifestando y colocando en práctica para que cuando finalicemos en diciembre digamos, sabes que me he fortalecido y estoy manifestando el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Entonces eso, vamos a orar para dar cierre y bueno, dejar este resto de noche en las manos de Dios. Padre Santo que estás en el cielo, gracias por este tiempo tan hermoso que nos has regalado, gracias porque tu palabra ha hablado a nuestros corazones, Señor. Te rogamos que sea ella como esa semilla que cae en buena tierra, dando fruto, Señor, y no dando un fruto poco, sino al 100 por 1, Señor. Que realmente, Dios, con nuestra vida podamos manifestar que el Espíritu Santo es el que nos guía, que podamos mostrar con nuestras decisiones, con todo nuestro ser, Dios, que eres tú el que está guiándonos y que estamos andando por el camino que tú deseas que andemos. Ayúdanos, danos sabiduría, danos las palabras correctas y que este estudio que vamos a comenzar sea por completo guiado por ti, no por nosotras, por nuestros pensamientos, sino que sea tu Espíritu Santo guiando esto para que podamos también ponerlo por obra. Gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esperamos que realmente haya sido mucha bendición, tanto para las que están aquí como para las que van a ver la grabación más adelante. Gracias por conectarse.